Como acto inaugural de esta quinta Feria de las Ciencias Sociales y las Humanidades, escucharemos al doctor Roberto Castellán Rueda impartiendo la conferencia Urnas y Fusiles, la democracia en tiempos de guerra, para lo cual me permitiré leer su semblanza mientras el presidium está listo. El doctor Roberto Castellán Rueda es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y doctor en Historia por la Sorbona, Universidad de París, Francia. Ha escrito los libros El poder de la palabra impresa, Historiar y divagar, Virtuosas y patriotas y el recientemente publicado Poder, deber y beber. Fue rector, fundador y profesor investigador del Centro Universitario de los Lagos, impulsor de la divulgación científica y la difusión del arte y la cultura. Actualmente practica el periodismo de opinión, publicando artículos en los periódicos digitales Reverso.com y Ocupo.mx, así como una participación semanal en el noticiario Señal Informativa de Canal 44. Desde 2016 se jubiló como académico en la Universidad de Guadalajara, pero sigue impartiendo de manera honorífica materias como Historia de la Idea de Dios, Historia de las Religiones e Historia del Hecho Religioso en el Mundo. También conduce el programa Ficciones de la Palabra de Reflexión Filosófica Contemporánea, transmitido en Radio Universidad de Lagos de Moreno, todos los miércoles en punto de las 7 de la noche, con su retransmisión en Guadalajara los domingos a las 8 de la mañana. A continuación, escuchemos al doctor Roberto Castellán Rueda en esta conferencia titulada Urnas y Fusiles, la democracia en tiempos de guerra. Buenos días. Muchas gracias, Marina, por la presentación. Y antes de iniciar, pues mi agradecimiento a los organizadores de esta quinta Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales, en especial al rector Aristarco Regalado, por la invitación también al doctor Eduardo Camacho. Yo espero pues estar a la altura de este honor que me hacen al invitarme como conferencista inaugural de esta Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales, y espero ser también muy breve y ojalá conciso en los temas que, como ustedes saben, son temas de mucha profundidad, ¿no? Yo creo que cada uno de los temas que tratemos aquí requeriría, está haciendo un ruidito extraño, requeriría pues un mucho mayor análisis, pero pues lo vamos a tratar de limitar a un tiempo propicio para lo que es una conferencia. Y agradezco también al rector Aristarco la introducción, porque pues es genial esta introducción, ¿no? Nosotros estamos aquí con las 9 musas, simplemente haciendo un rechazo a la guerra, que es uno de los temas, que es urnas o fusiles, o urnas y fusiles. Entonces por ahí voy a iniciar, pero antes creo que las humanidades tienen un aporte en este tiempo que es, no quiero plantear como si fuera una carga de responsabilidad, pero sí es una responsabilidad para quienes nos dedicamos a las humanidades, y que este aporte tiene que ser la otra lectura del mundo, una lectura diferente de lo que está pasando, una lectura precisamente desde las musas, desde las nueve musas, una lectura que al mismo tiempo que pueda interpretar lo que está pasando, plantee aspectos para la construcción de otra narrativa. Ahorita vamos a ver cómo estamos inmersos en un tipo de narrativa de la cual yo creo que es necesario salir, y aquí las humanidades tienen esa, pues yo creo que es hasta un deber, el crear, el construir otro tipo de discurso de interpretación de estas realidades. Sí,
yo también había pensado por qué me los pusieron tan lejos. Nosotros tenemos que construir un relato, y es un relato que tiene que ver, el relato de las humanidades, que tiene que ver con el relato de las personas, el relato de los seres humanos como tal, como seres humanos. Si nosotros nos damos cuenta, hemos olvidado un poco el quiénes somos como seres humanos, qué estamos haciendo como parte de la humanidad. Voy a hacer un break. Quien desee salirse como los compañeros, por favor, si lo puede hacer de una vez. No es que los corra, pero… No, lo que pasa es que sí interrumpe un poco la conversación. Entonces, ya les pasaron lista a los que tenían que pasarle lista o no les pasaron lista, entonces… bueno, el relato del yo individual, el relato del ser humano que actúa en sociedad, es el relato que nos hace falta, es el relato que nos está faltando. Y este relato puede ser también a partir, y lo planteó de otra forma el rector, también a partir del amor. ¿En dónde está el amor en la vida de las personas? Si nosotros nos ponemos a pensar, y esto es parte de la conferencia, es una invitación a la reflexión, invitación a pensar quiénes somos nosotros frente a lo que está sucediendo, podemos plantear a partir de la pregunta: ¿en dónde está el amor en nuestras vidas? Y no me refiero única y exclusivamente, también lo incluyo, pero no me refiero única y exclusivamente al amor entre dos personas, sino al amor entre el otro, con respecto al otro, el amor con el prójimo. En este sentido yo metería, que es lo que estoy tratando de hacer o lo que voy a intentar hacer en esta charla, metería la ética en nuestra vida. Me van a decir, y con razón, quizás que son dos aspectos completamente diferentes, amor y ética, pero yo creo que el uno puede estar inmerso en el otro, o que uno y el otro son fundamentales para la vida del ser humano. Y curiosamente son los dos aspectos, o el aspecto unido, de los cuales nos estamos despojando en los tiempos en que estamos viviendo. Muy pocas veces nosotros para nuestra vida cotidiana, para nuestra cotidianidad, recurrimos o al amor o a la ética amor. Voy a intentar decir por qué. Voy a dividirla en tres partes muy sencillas, muy simples, no crean que va a ser una conferencia muy profunda. La primera parte, el aspecto es la guerra, la segunda la democracia, y la tercera, intentar pensar qué sucede en México con la guerra y con la democracia, ¿okay? O qué estamos entendiendo en este sentido. En primer lugar, podemos pensar, ¿qué cosa es la guerra? Todos tenemos una respuesta a ella. Yo me voy a ir por lo más simple. La guerra es un enfrentamiento armado entre dos grupos con objetivos totalmente diferentes, podríamos decir. Y el objetivo de la guerra es el exterminio físico del otro. Para eso está hecha la guerra. La guerra es el exterminio físico del otro. Eso es lo que se busca en la guerra. Por eso en la guerra se arma la gente. Por eso compran tanques, rifles, lo que sea, porque no se trata simple y sencillamente de un pleito. Hay que distinguir pelea, hay que distinguir agresión, hay que distinguir violencia. No es exclusivamente eso, sino que la guerra es la idea de destruir, de extinguir al otro. Insisto, no es solamente la violencia, sino es la extinción física del otro. Fíjense la importancia que tiene esto. La extinción física del otro equivale a la desaparición de una parte del ser humano. Sin embargo, curiosamente, somos parte de los seres humanos y sin embargo no conozco, no sé, el rector, otros historiadores que están aquí me podrán desmentir, no conozco una sola época en la historia, en esta larguísima historia ya del ser humano, en que se haya prescindido de la destrucción del otro, en donde se haya prescindido de la aparente necesidad de destruir al otro. Es decir, todas las épocas, todas las civilizaciones han estado envueltas en la guerra. Hay quienes dicen también que la guerra es el fin de la política, o al contrario,
que es la prolongación de la política, pero por otros medios, por medios armados que buscan destruir al otro. Yo diría simple y sencillamente que la guerra es la derrota del humanismo o la derrota de las herramientas del humanismo. Cada que hay una guerra, cuando existe una guerra, en donde exista una guerra, es el ser humano el que está siendo derrotado. No es un país u otro, los ejércitos de un lugar o de otro, sino es el ser humano que está siendo derrotado. Y también la guerra, por supuesto, es totalmente lo contrario al amor. Las 9 musas surgen como rechazo a la guerra. Una guerra es totalmente lo rechazo al amor y la reivindicación del odio. Ustedes podrían pensar, ¿hay guerras sin odio? Yo creo que las guerras se inician sin odio, pero las guerras reivindican el odio. Y al reivindicar el odio, ponen a la humanidad por encima, ponen al odio como parte de la humanidad, pero por encima del amor. Y si ustedes se dan cuenta, por eso inicié hablándoles del amor, cualquier cosa que entiendan ustedes por eso, lo podrán ver contrario al odio. Y si ustedes ven actualmente en nuestra época una gran cantidad de partidos políticos, antier hubo elecciones en Italia y ganaron 2 partidos que promueven el odio contra el otro. Fíjense lo curioso, una buena parte de los partidos políticos que triunfan en elecciones, desde Trump hasta la última que fue Italia, pasando por la de Austria, están triunfando, pasando por Austria, por Polonia y por Hungría, están triunfando los partidos que promueven el odio en contra del otro. Curiosamente, casualmente. Entonces, por eso hablo de la guerra como derrota del humanismo, como la ausencia de amor y como la supervivencia del odio. O sea, a final de cuentas, como sociedad nos estamos construyendo como seres humanos basándonos en el odio. Podemos tener el discurso amoroso que ustedes quieran, pero en realidad cada una de nuestras acciones está enfocada a el odio hacia el otro, el odio hacia el que creemos que nos está haciendo daño. También la guerra, en cierto sentido, es el fracaso de las religiones, sobre todo de las religiones del libro. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las religiones promueven el amor. Sin embargo, a final de cuentas, lo que está sucediendo es que están fracasando las religiones en ese discurso. Y por eso, en las religiones existe la interpretación doble. Hay religiones que promueven el amor y hay la misma interpretación que promueve el odio. Habrán visto ustedes fotografías hace poco de una religión en Estados Unidos en donde fueron a bendecir a sus fusiles, el R-15, porque decían que esa era la rama bélica o algo así de la que habla una parte de la Biblia. Entonces también hay religiones que promueven el odio, pero obviamente las religiones, lo fundamental de ellas se supone es el amor al otro. Por eso lo más absurdo en la historia de la humanidad son las famosas guerras de religión. Cuando ustedes oyen hablar de una guerra de religión, están oyendo como la contradicción más profundo del ser humano. Las guerras de religiones son el mayor absurdo que pueda enfrentar el ser humano. Entonces podemos nosotros plantear con esto de que la guerra es una actividad inherente del ser humano. Y nos parecerá una completa contradicción porque una actividad inherente al ser humano que promueva lo contrario al ser humano, porque está promoviendo la desaparición completa del ser humano. Por otro lado, nosotros y ustedes jóvenes y nuestra sociedad y prácticamente todo el mundo estamos impregnados, no nos damos cuenta a veces, pero estamos impregnados por un lenguaje bélico. Casi todos nosotros empleamos el lenguaje bélico. Ahora que hay elecciones, que es una parte de lo que vamos a hablar también, nos vamos a dar cuenta de los famosos cuartos de guerra. Los políticos lo primero que instalan son sus cuartos de guerra en donde ellos van a hacer estrategias, etcétera, para pelear con el otro. Obviamente no están pensando, o a lo mejor sí en su inconsciente, no están pensando en la eliminación física del otro, pero están estableciendo un lenguaje de guerra. Nosotros siempre nos vamos a encontrar, estamos rodeados, estamos inmersos en un lenguaje bélico. Por otro lado también, no hay civilización que considere, ninguna civilización yo creo y actual, que considere a la guerra
como parte de sus actividades vitales. Para todas las civilizaciones la guerra es como algo vital. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Y digo esta por una sencilla razón. Habrá 2 o 3 países, no sé, Carlos a lo mejor me pueda dar los nombres, pero todos los países del mundo lo primero que arman es un ejército. O sea, todos los países del mundo lo primero que arman es un ejército. Yo recuerdo Václav Havel, ustedes a lo mejor no han oído hablar de él, fue el primer presidente de la República de Checoslovaquia, o la República, bueno, checa ahora, Checoslovaquia en ese entonces, que viene después del comunismo. Él era rock and rollero, era teatrero, era un hombre de arte, y lo primero que dijo: voy a acabar con el ejército, no tendremos ejército. Bueno, lo primero que hizo fue comprar armas para el ejército, curiosamente. Todos los países del mundo buscan tener un ejército, todos los países del mundo buscan armarse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmersos precisamente en esta creencia que tenemos que defendernos del otro, o sea, lo contrario al amor. El otro, desde hace mucho tiempo, desde el origen de la humanidad, podríamos decirlo así, es el enemigo para nosotros. Hasta cuando vivimos en el barrio, los del otro barrio íbamos y nos moqueteamos con ellos. Antes nos moqueteábamos, ahora van y se agarran a balazos. El otro siempre representó una amenaza. Para todos los países el otro representa una amenaza y por eso busca armarse. Ahora, ¿esto hace que la guerra sea justificable? ¿Tenemos nosotros que justificar la idea de la guerra? ¿Alguno de nosotros pensaría que los ejércitos son absurdos? ¿Alguno de nosotros pensaría que la violencia para resolver conflictos es un absurdo? ¿Se justifica la guerra? La guerra hace más o menos humanos al ser humano, porque la guerra es de seres humanos, pero la guerra es de seres humanos que quieren destruir a otros seres humanos. Entonces, ¿eso nos hace más o menos humanos? Honestamente no lo sé. La mayoría de las preguntas que les estoy haciendo son preguntas que me hago yo mismo. O sea, en este momento no se concibe a un ser humano sin pensar que ese ser humano piense que la guerra es una solución en un momento dado. Sin embargo, la contradicción es que a nadie nos gusta la guerra. Cuando ustedes lean o vean documentales sobre las personas que estuvieron en la guerra, nadie les va a decir la guerra es muy bonita. Toda la persona que llega de una guerra llega destrozada como ser humano, llega con su dosis de amor completamente agotada. Entonces, vuelvo con la pregunta: ¿es justificable, se justifica porque es un acto humano la guerra? ¿Es justificable porque hay otro que puede agredirnos? Si dicen depende en qué casos, si hay que defendernos pues hay que ir a la guerra, entonces la guerra sí es justificable. Y su justificación va a depender únicamente del criterio de quién o quienes la hagan. O sea, la guerra solamente es justificable para quien la hace, para quien está dispuesto a ir a la guerra. Para todos los partidos, para todos los países del mundo, la guerra es justificada. Fíjense ustedes en el absurdo del ser humano. Curiosamente, nosotros siempre pensamos que el derecho, los licenciados en Derecho me contradecirán si quieren, es para resolver los conflictos del ser humano de una manera civilizada, a través de tribunales, a través de jueces o a través de la conversación entre dos personas, poniendo atrás de ellas las leyes, ¿no? Estamos en países de leyes. Bueno, hay leyes para la guerra y son leyes muy precisas. Son leyes que les dice a un ejército cómo tratar a los prisioneros, cómo tratar a una población civil, qué tipo de balas usar y qué tipo de balas no usar. Por ejemplo, si un ejército usa el gas sarín, un gas sumamente agresivo, violento, etcétera. Yo no sé, en estos términos para mí todo es violento y agresivo, pero ese gas pues lo tienen prohibido por alguna razón. Entonces ustedes son entonces el ejército que lo usa es un salvaje.
Si usan una bomba de uranio o una bomba atómica, no son salvajes. La guerra reglamentada a mí me parece la actividad humana más, perdónenme la expresión, más estúpida que haya creado el ser humano. O sea, ustedes tienen que tratar a los prisioneros de una manera. Esa es la manera ética de tratar al prisionero. Ustedes tal vez vieron fotografías de Abu Dabal, o ¿cómo se llama esta parte? Detienen a varios prisioneros, los norteamericanos, invaden Irak, detienen a varios prisioneros, les hacen una cárcel y los amontonan ahí desnudos, les ponen unas sogas en el cuello, los traen como perros. Abu Ghraib, gracias Carlos. Los ponen como perros, los traen así arrastrando, hacen unos cerros de seres humanos y se suben en ellos, los soldados norteamericanos. Los golpean, les dan latigazos. La gente protesta y dice, ese es un trato inhumano a los prisioneros. No, el trato inhumano es la guerra. Todo lo que está dentro de la guerra es completamente inhumano. Tú no puedes decir, hay forma ética y hay forma no ética de tratar a un prisionero. La ética no tiene nada que ver con la guerra. Si alguien mezcla la ética con la guerra, pues simple y sencillamente quiere buscar una justificación para la guerra. Si alguien dice, tú puedes matar con esta arma, pero no con esta otra, lo único que está haciendo es justificar el acto bélico. Si alguien dice, bueno, es que ese grupo, ese cártel es muy violento porque le corta la cabeza a sus víctimas. Esto no, porque los fusila con R-15 o con AKs. Dice, bueno, pues entonces hagamos, ¿qué podemos hacer ahí? Entramos en la reflexión del salvaje, o sea, en la reflexión de algo que no podríamos considerar como el ser humano. ¿Creemos nosotros que el humanismo en la guerra es decir, no mates con crueldad? Esa es la contradicción más absurda con la que me he encontrado. La crueldad es la crueldad y la crueldad también es propia del ser humano. El único ser sobre la faz de la tierra que es capaz de ser cruel en una guerra es el ser humano. ¿Por qué? Porque las guerras las planifica, las planea con mente fría, se organiza, da golpes por sorpresa, hace sus estrategias y eso simple y sencillamente es crueldad por donde ustedes le busquen. ¿Quiénes quieren la guerra? Quienes padecen la guerra no la quieren. Voy a poner 2 casos nada más de la guerra. En la Navidad, no me acuerdo, creo que fue del año 43-44, en la Segunda Guerra Mundial, no, en la Primera Guerra Mundial, perdón, fue antes, estaban en las trincheras. Estaban atrincherados el ejército alemán y el ejército francés. Las trincheras no eran muy largas de un lado para otro, todavía el armamento era un poco menos civilizado. Estaban los 2 ejércitos y llega Navidad y en un momento dado, sin consultárselo a sus generales ni nada, los 2 ejércitos, católicos por supuesto, dicen, hombre, pues es Navidad. Entonces comienzan a salir, sale uno, sale el otro y llegan y se encuentran en medio. Se abrazan, se intercambian cigarros y dicen, oye, ¿un partidito de fútbol? Sí, ¿por qué no un partido de fútbol? Y empiezan a jugar fútbol. ¿Quién quería matarse en esa guerra? Hay un autor que es un tipo que odiaba a los judíos. Yo dejé de leerlo un tiempo por eso, porque no, me choca mucho la actitud en contra de los judíos también. Se llama Louis Ferdinand Céline, pero él hizo el mejor libro de literatura contrario a la guerra. Se llama Viaje al final de la noche o Viaje al fondo de la noche, algo así en la traducción. Y ahí dice, ¿quién quiere la guerra? Dice, a ver, ¿por qué él participó en la Primera Guerra Mundial? Y su personaje participa en la Primera Guerra Mundial. Dice, ¿a mí qué me hizo ese alemán que está ahí para ir a matarlo? ¿Por qué no se arreglan entre ustedes? Y ese es el tema central de la guerra.
Ninguno de nosotros querría ir a la guerra porque quiere ir a matar a alguien. Si ahorita dicen, nos van a invadir los guatemaltecos o los canadienses porque les estamos quitando sus minas que están contaminando todo nuestro territorio y las comunidades están despojando a los pueblos indígenas y va a haber guerra. ¿Quién iría así? Sí, vamos todos a la guerra. Te mandan a la guerra normalmente. Normalmente a la guerra te mandan y destruyen tu familia y destruyen todo. O sea, en este caso la guerra no es, ahí la contradicción, no es propia del ser humano. El otro ejemplo de la guerra, termina, ahora sí, la Segunda Guerra Mundial, prácticamente está por terminar, ya están claramente definidos los vencedores y los perdedores, y Estados Unidos comienza a bombardear Japón con bombas atómicas, y Alemania, porque sí, porque tenía el armamento y no quería que este armamento se desperdiciara. En este sentido, Estados Unidos bombardea objetivos no militares, y ellos lo sabían, pero es como para darles una lección. Entonces agarran y bombardean, y ya, ganan, y pues ellos son los héroes y todo, y nadie dice absolutamente nada. ¿Qué pasa en este caso cuando yo bombardeo objetivos militares porque sí? Los serbios, por ejemplo, tenían un ejército fíjense bien, para embarazar mujeres. Tenían un ejército especializado en violar mujeres para embarazarlas para la raza serbia, para reproducir a la raza serbia, para que todo mundo tuviera un hijito serbio con los bosnios y todo eso. Lo que yo quiero señalar con esto es la demencialidad de la guerra. El primer ejemplo son dos grupos de soldados en una trinchera que se reúnen a fumar, a jugar fútbol y a darse un abrazo, y después de eso, pues ni modo, vamos a seguir matándonos. Y el segundo, la obligación por parte de sus países de la guerra. ¿Se justifica de ir a la guerra, de destrozarse en la guerra? ¿Se justifica éticamente la guerra? Mi respuesta es no. La guerra no se justifica bajo ninguna circunstancia. La ética es responsabilidad. La ética, el fundamento de la ética es el cuidado hacia el otro. La ética es la responsabilidad del otro, y eso es uno de los ejes que quiero tratar. Yo soy responsable del otro. Yo estoy obligado a cuidar al otro. Ese es el fundamento de la ética. Por eso la ética tampoco es derecho. Cuando yo oigo hablar de códigos de ética, digo, una cosa no cabe en la otra. Cuando tú metes a la ética un código, tú la conviertes en derecho, no en ética. La conviertes en una ley. Y obviamente hay acciones legales que son acciones no éticas. Quiero decir, el derecho no necesariamente es ético. La guerra, así como lo oyen, es una actividad legal, siempre y cuando cumpla con las leyes establecidas para la misma. Por ejemplo, declarar la guerra, reconocer al grupo, al adversario, es legal, pero no es ética. Entonces son dos cosas completamente diferentes, ética y derecho. Son dos cosas que pueden apoyar, van haciendo como guardia del ser humano, pero no podrían en un momento dado mezclarse tal cual. Entonces la ética es la responsabilidad frente al otro y es el cuidado que nosotros tenemos frente al otro. Cuando nosotros decidimos que es buena o justificamos la guerra, estamos rehuyendo nuestra responsabilidad de cuidar al otro. Estamos rehuyendo nuestro deber como seres humanos. La pregunta clave de la ética, que yo pondría la pregunta clave del ser humano, es ¿cómo evito con mis actos dañar al otro? Yo puedo hacer cualquier cosa, lo que sea en mi vida. La pregunta es, ¿cómo evito crearle daño al otro? Que además es mi responsabilidad de cuidarlo de ese daño. No es el derecho lo que nos lleva a la ética. Actuar legalmente no es actuar éticamente. Comportarse bien, como lo vimos, con un prisionero, no es una postura ética. Es observar una regla
es observar una norma jurídica internacional, pero no es para nada una postura ética. También, por otro lado, hay una economía de guerra, que esto tiene que ver mucho con nuestro país, y es un poco avanzarlo el tema que voy a tocar después. En la economía de guerra, y esto existe y se estudia para ello, hay una relación costo-beneficio. Yo voy a atacar aquel país, aquel pueblo, aquella ciudad. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto voy a perder? ¿Cuánto voy a ganar? En términos estrictamente económicos. Imagínense, los seres humanos considerados simple y sencillamente como costo, como un acto de costo-beneficio. En esta economía de guerra hay un término que se llama daños colaterales. Yo bombardeo un país, bombardeo un lugar donde hay un ejército y mueren civiles. Son daños colaterales, ni modo. O sea, el civil que no está en el ejército se convierte en daño colateral. Imagínense el ser humano convertido en daño colateral. Bueno, en México la palabra daño colateral tuvo una gran eco, gran repercusión hace 11 años con Felipe Calderón, cuando dijo que la guerra contra el narcotráfico, cuando le declara la guerra al narcotráfico y dice esta va a tener daños colaterales. Yo creo que la actual guerra contra el narcotráfico tiene ya más daños colaterales, ahorita vamos a hablar de eso, que daños en contra de los famosos ejércitos que tendrían que estar o que podrían estar peleando esta guerra. Hay otro aspecto terrible en esto de la economía de la guerra. Hay países que van a la guerra para reactivar su economía y para reactivar a su gente. ¿Cómo voy a hacer crecer al empleo en mi país si no reactivo la maquinaria de guerra? Que se mueran otros de otros países para que los ciudadanos de mi país tengan empleo, para que los ciudadanos de mi país tengan un buen nivel de vida. O sea, a mí no me importa lo que suceda con los seres humanos de otro país, siempre y cuando los seres humanos de mi país vivan mejor. Por eso les digo que la guerra no tiene absolutamente nada que ver con el ser humano. En todo este lado, la guerra, la ética no aparece por ningún lado. No hay guerras éticas para nada. No, la guerra es la destrucción de nuestra responsabilidad, de nuestro vínculo como seres humanos. Ahora paso al tema de la democracia. ¿Qué es la democracia? Que se vería como lo contrario a la guerra. En primer lugar, podemos decir que la democracia es la gestión de conflictos por medios no violentos, lo más simple, gestionar conflictos sin necesidad de la violencia, sin necesidad de ir a la guerra. La misma palabra parlamento, la organización de un sistema que permite el involucramiento de todos los ciudadanos, es decir, la democracia, y ahí voy otra vez, implica la responsabilidad de todos los ciudadanos en el ejercicio del poder y en la misma conducción de la sociedad. Ahí ya hay un acto de responsabilidad de todos los ciudadanos. En la democracia se supone que todos los ciudadanos somos responsables de la gestión y la solución de los problemas que se presenten. La función de la democracia también es ponerle límites al poder. Nosotros nos organizamos con nuestra responsabilidad y le ponemos límites al poder. ¿Vamos a hacer una guerra? No queremos la guerra. No queremos ir a la guerra. La responsabilidad no es solo de uno o de unos cuantos, sino la responsabilidad en este sentido siempre se va a compartir. Y estoy haciendo énfasis en el término porque en una democracia la responsabilidad y el cuidado del otro van implícito. Quiero decir, lo que suceda en una sociedad, si vivimos en una sociedad democrática, todos somos responsables de lo que sucede. Cuando yo toco este tema y digo, ¿qué tan responsables somos de tantos muertos, de tantos desaparecidos, de tantas… en Guadalajara acaba de aparecer, imagínense, esta
noche, este día, una camioneta con cuerpos desmembrados. Dicen una cantidad de cuerpos desmembrados y decapitados. Ahorita voy a hablar de ese tema. Ya no se dice cuántos, una cantidad de cuerpos desmembrados. Cuando hablamos de todo eso, decimos, ¿qué tan responsables somos de eso? Y decimos, no, yo me levanto temprano, me baño, voy a la escuela, hago mi tarea. Yo no tengo ninguna responsabilidad para eso. Pues a lo mejor tú eres responsable en poner a los que declararon esa guerra. Quiero decir, ¿qué tan responsables somos de las acciones irresponsables del ser humano? ¿Qué tan responsables somos de las acciones que son declaradamente contrarias al humanismo, declaradamente contrarias a la humanidad? ¿En qué momento pensamos nosotros en nuestra responsabilidad frente a eso? Para asumir esa responsabilidad, la democracia necesita de individuos libres, capaces de ejercer su rol de sujetos normativos. Y aquí tenemos un problema. En nuestras sociedades, justamente lo que ha sucedido es la eliminación de los individuos libres, la eliminación del sujeto normativo. Nos han convertido en una gran masa, y aquí ya estoy entrando al tercer tema, que es México entre esta guerra y la democracia. Si nosotros nos damos cuenta, nada más volteen ustedes a un lado, a sus colonias, a su alrededor, a sus familias, a sus trabajos, en su cotidianidad, y van a ver qué tanto respondemos nosotros a lo que es la llamada cultura del narcotráfico o la cultura de la violencia provocada por el narcotráfico. Caminen 2 cuadras en la calle Hidalgo, y si en esas 2 cuadras no se encuentran una camioneta conducida por alguien que siente que es un valiente porque va oyendo narcocorridos, vienen y me reclaman. En 2 cuadras se van a encontrar ustedes siempre una camioneta a todo volumen, oyendo un narcocorrido, de un tipo que normalmente es un cobarde, y qué bueno, porque va oyendo las aventuras del otro que hice y maté y con mi AK y saqué y asesiné y no sé cuánto, ¿no? Piensen en nuestros famosos, muchos de nuestros futbolistas, de nuestros grandes artistas que todavía vamos a sus conciertos, y su relación que tienen con el narcotráfico. Ya no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque justamente para ir a la guerra, para deshumanizarnos, lo primero que se necesita es despojarnos de la reflexión. Nosotros no podemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad frente al otro. Nosotros no podemos reflexionar sobre la necesidad que tenemos de dar amor al otro. No lo hacemos. Sentimos que nuestro deber es ajusticiar a los canallas narcotraficantes, y qué bueno que los maten. Los invito a leer los comentarios que hacen cuando hay una nota de que lincharon a un muchacho porque robó una cartera a una viejita. Los invito a meterse al odio de una sociedad, al completo despojo del amor, al completo despojo de la racionalidad, a la total renuncia de la responsabilidad frente al otro. Y eso lo escribe toda una sociedad que cuando uno le dice, es que tu cultura, tú mismo, es una cultura de guerra, es una cultura de subir el odio, de hacerlo, de participárselo, todo el mundo va a decir, no, no es cierto. Ay, pero si los matan, mira qué bueno, la escoria de la sociedad. No odias, pero llamas escoria a otro ser humano como tú. Pero no odio. No, es que pues ellos, oye, mira, pues a lo que nos están llevando a nuestra sociedad. Siempre descubrimos en el otro, lo dije al principio, al enemigo. Siempre descubrimos al otro el recurso para ir a la guerra. Siempre el otro va a ser el pretexto para deshumanizarnos. Y yo pensaría al revés. Y si tenemos una tendencia a la deshumanización, insisto, son preguntas nada más. La guerra en un país democrático supone la aplicación de medidas de un estado de excepción. ¿Se han dado cuenta ustedes que vivimos prácticamente en un estado de excepción?
¿Se han dado cuenta de las leyes que han aprobado los diputados que ustedes eligen o que van a elegir ahora, que también van a apoyar este tipo de leyes que son más de un estado de excepción? ¿Qué cosa es un estado de excepción? Pues un estado de excepción es simple y sencillamente la suspensión del derecho a través del derecho, que no es ético. El derecho suspende los derechos del ser humano en ese estado porque es legal. O sea, yo voy a tener permiso de meterme a tu casa, tengo permiso de interceder tus llamadas, tengo permiso de actuar en contra tuya como ser humano por tu propio bien. Porque si no, nos vamos a llenar aquí de delincuentes. Entonces nosotros decimos, qué bueno que tenemos un Estado que nos cuida y que nos arma y que hay un montón de soldados en las calles y que estamos construyendo ya un cuartelotote enorme aquí en San Juan de los Lagos para que vengan los soldados a cuidarnos. ¡Qué bueno! ¿Y cuándo decidimos eso? ¿Cuándo se discutió que lo mejor es militarizar a un país? ¿Cuándo se decidió que son mejores los fusiles que los libros? ¿Cuándo se decidió que armar a un ejército para combatir a quién sabe quién es lo mejor que le puede pasar a México? Porque miren, una cosa que se me había pasado, les pongo un asterisco. La mayoría de los países arma a sus ejércitos por amenazas externas. Nosotros estamos armando nuestros ejércitos marina. Hay marinos en Chihuahua, en el desierto de Chihuahua. Nosotros estamos armando marinos y estamos armando ejércitos para combatirnos a nosotros mismos. Quiero decir, este estado de excepción nos lleva a una guerra civil, o lo que le podemos llamar a una guerra, que son el concepto ahora de lo predemocrático, a una guerra molecular. Es un ejército para matarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes han muerto en esta guerra? Volteen a su alrededor: el vecino, el pariente, el compadre, el amigo. Son nuestras propias familias las que están inmersas en esta guerra. Somos nosotros mismos los que nos estamos peleando en una guerra que yo creo que nadie pidió, que yo creo que cualquiera de nosotros quisiera salir de la trinchera a abrazar al otro y jugar un partido de fútbol. Nos están convirtiendo en ciudadanos aparentemente desprovistos de nuestra capacidad de ser sujetos normativos y relevados de sus responsabilidades frente al otro. Ahora, ¿un ciudadano así puede votar? ¿Soy capaz de elegir? ¿Qué elijo? Estamos metidos en un esquema en donde nos invitan a una fiesta, pasamos por la puerta de entrada, recorremos todo el casino donde se desarrolla la fiesta, a lo mejor nos dan un refresco y nos sacan por la puerta de atrás. Después de que la gente vote, nunca más la vuelven a consultar absolutamente para nada. A nadie consultaron si queríamos una guerra, a nadie le preguntaron, oye, te voy a hacer una economía de guerra muy sencilla. ¿Quieres que en tu colonia existan más o menos, ¿qué te parece? 40 muertos al año en tu colonia. Híjole, ¿no le podrás bajar a unos 20? Oye, ¿tú vives en dónde? En Lagos de Moreno. Oye, fíjate que en Lagos de Moreno podemos tener unos, ¿qué te parece? 300 muertos al año. Hombre, pues está bien. No, fíjate que la población da como para 350 más. ¿Alguien decidió eso? ¿Alguien hizo esos números? ¿Quién dijo, oye, fíjate que tus jóvenes, ¿cuántos alumnos tienes en el centro universitario o en la prepa? No, pues tantos. Y de esos, ¿qué te parece un 1% que se dedique a venta de drogas? ¿Y qué te parece un 10, 12% de muchachos que consuman droga? Ay, pues a mí muy poquito. Vamos aumentándole. A ver, si tengo en un centro universitario 2,000 estudiantes y el 10% consume droga, híjole, ¿cuánto voy a tener de ganancia mis cárteles? No, pues bueno, entonces vamos subiéndole un poquito más. Esos cuentas se están haciendo, pero no la está haciendo el ciudadano.
El ciudadano no está eligiendo absolutamente nada en este sentido, en este aspecto. Yo no soy responsable de lo que está pasando, pero tengo un Estado que se responsabiliza por mí, que asume la responsabilidad que me corresponde. Es un Estado, en todo caso, que me convierte en un irresponsable. Es entre ellos. ¿Han escuchado ustedes esa frase? ¿Es entre ellos? ¿Se están matando los malos? Si alguien es bueno, no tiene nada de qué preocuparse. O sea, es completamente entre ellos. No es asunto mío, tampoco tuyo, es de ellos, pero yo lo resuelvo. Ese es el mejor camino hacia un Estado totalitario. Desde mi punto de vista, todo lo que he dicho es desde un muy particular punto de vista, México está ya no nada más encaminado, ya casi inmerso en un Estado totalitario. Sus ciudadanos están siendo como instrumentos de un voto irreflexivo, porque la reflexión del voto no te lleva a ningún lado. O sea, la reflexión del voto casi te lleva a la misma forma, no se transformaría nada. ¿Es ético transformar a la democracia en un sistema totalitario para protegernos del otro? O sea, ¿es ético lo que nos está sucediendo? Dejar las cosas en manos de otros que decidieron que pues hay que matar a toda la gente, hay que hacer casi exterminios masivos, hay que criminalizar también la protesta social, que si las comunidades indígenas protestan porque las mineras canadienses vienen a contaminar su medio ambiente, pues mándenles al ejército. Hay que hacer una ley de seguridad nacional, una ley de seguridad que nos permita meter al ejército en cualquier parte. ¿Es ético lo que está sucediendo en México? ¿Es ético pensar que podemos votar en donde están puestas urnas sobre fosas clandestinas, en donde hay seres humanos que fueron enterrados ahí de manera completamente, ¿cómo les puedo decir?, bárbara, salvaje, qué sé yo? No quería dar cifras, voy a terminar con esto, no son cifras a fondo. Los homicidios intencionales aumentaron 22.8% de 2015 a 2016. Los 2 primeros meses de 2017 fueron el comienzo del año más violento desde que se tiene registros. En marzo las muertes alcanzaron los 2020, la peor cifra desde junio de 2011. Esto fue el año pasado. En este año las cifras están aumentando. Las cifras como las llevamos nos van a arrojar un mayor número de muertos a final de año. ¿Qué estamos haciendo nosotros frente a esas cifras? Las estamos normalizando. Es normal. Y por otro lado, ya hay un triunfo en esto del sistema totalitario. Las convertimos en cifras. No son más que cifras. Miren, si a ustedes, ojalá no, pero si mañana se muere una persona querida, decimos, ay, se murió fulanita, sutanito, el amigo de tal, le damos nombre y apellido y rostro. Si yo les digo que en Guadalajara, del jueves al lunes, murieron 22 personas, y si les digo que murieron 30, y si les digo que murieron 50, y si les digo, ya es una cifra. Si les digo que Lagos de Moreno tiene un promedio entre 2 o 4 asesinatos diarios, ya es una cifra. ¿Qué les dice? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque un muerto normalmente, y esto lo decía un dictador, un muerto normalmente se reconoce en lo individual, en lo personal. Cuando son muchos, cientos, miles, millones, son una cifra, y una cifra es nada más una estadística que no impacta a nadie. Entonces, a nosotros somos seres humanos porque lloramos la muerte del cercano. Entre más cercano, más la lloramos. Pero ¿en qué nos convertimos cuando la muerte del otro nos parece una cifra de la cual no tenemos nada que hacer, no hay nada que decir? Ah, bueno, pues era entre ellos, son ellos.
pues así son las cosas, es lo que sucede normalmente. Yo tengo escribí en mi cuaderno cuando lo vi, tengo este cuadernito de notas donde escribo todo para luego escribir artículos y todo, y escribí algo que me llamó la atención del 26 de enero del 18, dice: encuentran degollada a la esposa de joven ejecutado en Chilapa y a su bebé vivo en una hielera. Pues es como si dijeran, un señor salió y se tropezó, porque estas notas están diario. ¿Qué nos hacen a nosotros esta nota? Nada. No nos hacen reflexionar sobre nuestra condición de seres humanos, o en todo caso aceptamos que nuestra condición de ser humano está derrotada. Encuentran degollada a la esposa de joven ejecutado en Chilapa y a su bebé viva en una hielera. Y en una carretera matan a todos y a la bebé también le dan un disparo, asaltan a una casa y matan a un niño de 10 años y otro niño de 8 años. Ya no nos dice absolutamente nada. La guerra se instaló en el centro de nosotros, no puede coexistir la democracia con la guerra, los procesos electorales no son éticos mientras no se resuelva el odio entre seres humanos, no puede haber ningún proceso electoral, además exageradamente costoso, que pueda resolver la falta de amor, la falta de responsabilidad frente al otro. Hay muchísimas cosas más que decir, pero creo que ya me excedí un poquito. Yo creo que es todo lo que podría comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Tenemos todavía espacio para una pregunta o comentario. El micrófono está por allá. Si me ayudan levantando su mano para si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi nombre es Miriam Noemí. Mi pregunta es en cuestión a la crueldad que usted mencionó anteriormente, y por lo que nos dio a entender, o al menos por lo que yo entendí, usted diría que lo contrario de la crueldad es, o lo que nos hace humanos, es este sentimiento de empatía. Es el sentimiento de reconocer que la única forma de ser seres humanos en un sentido ético, que es fundamental para el ser humano, es nuestra responsabilidad frente al otro. Nosotros somos responsables del otro. Yo creo que eso ya se nos olvidó. Lo maneja también las religiones, algunas religiones, lo maneja el judaísmo, lo maneja el catolicismo. O sea, tenemos una responsabilidad frente al otro. No es que el otro exista ahí nada más, sino que nosotros también somos responsables del otro. Esta irresponsabilidad del otro, ante el otro, tiene muchos elementos. Por ejemplo, en los países ya altamente civilizados, como les llaman, si ahorita ven que alguien se cae en la calle y está sufriendo un ataque o algo, dicen: ni te metas, háblale inmediatamente a una ambulancia que viene por él. Ya no es mi responsabilidad, dices, es que el Estado tiene que atenderlo, es que alguien tiene que atenderlo. Entonces, yo lo que siempre quiero invitar a los jóvenes, y qué bueno que me hace esta pregunta porque me da pie a ello, es decir, ¿de qué soy responsable frente al otro? O sea, o soy o no responsable de lo que me está sucediendo. Entonces sí, yo creo que es pensar en hasta qué punto yo me hago responsable del otro. Gracias. Damos espacio para otra pregunta, la última de esta conferencia, por favor. Sí. Bueno, primeramente, muchas felicidades, doctor. Gracias. El tema que creo yo que se aborda es muy complejo.
nos llevaría a muchas charlas, pláticas de café. Y bueno, me gustaría destacar que efectivamente pues, el amor, la ética, que tienen muchas variantes, muchas profundidades, pues vendría siendo, a fin de cuentas, un contrapeso a todo esto que está sucediendo y actualmente aquí en México. Y bueno, como estamos acostumbrados de cierta forma a los finales felices, me gustaría preguntarle, usted que avisora en este país, digamos, si nosotros lo vemos, pues este año electoral, un año difícil para el país y probablemente los que vengan sean aún más complejos, si yo lo pensara, pues diría, la única forma de atacar este futuro no tan alentador sería la educación. Entonces, ¿cuál sería, digamos, de las posibilidades, algunas de las posibilidades que nos presentarían un futuro más halagüeño, más alentador? ¿Y qué está haciendo la educación en México para contrarrestar este futuro incierto, ¿no? Está formando emprendedores. No, creo que ahora sí que te dirigiste a la persona equivocada, Hugo. Hay un director de cine italiano, Federico Fellini, que le hizo una película que se llama La Intervista, sobre su obra y todo eso. Y a final de cuentas le dicen, bueno, pero es que no hay en su filmografía una ventanita de luz, cualquier ventanita de luz. Y él dijo, no, en ningún lado. Yo no soy absolutamente nada optimista de lo que está sucediendo. Yo lo que veo es un futuro en donde tienes un Estado fuerte, un Estado de excepción, un Estado totalitario, o sea, un estado de excepción avalado por el derecho, es decir, la suspensión de derechos del ciudadano por un estado de excepción y además con el ciudadano contento por esta misma situación. Por otro lado, ¿qué está sucediendo con la educación? Justamente la educación es lo más golpeado para ello. La educación, te lo dije en broma, en serio, la educación está formando personas que no reflexionan, la educación está formando emprendedores. Si tú ves un emprendedor, es alguien que nada más va a querer sacar dinero para ver que… El mejor emprendedor es el narcotraficante. O sea, la educación… Si tú quieres… Por otro lado, miren lo que está sucediendo con el humanismo. Se acabaron las clases de filosofía, por eso se aburren. Se acabaron las clases de filosofía, se acabaron las clases de ética, se acabaron las clases de historia. Las musas de las que hablaba el rector, pues ya fueron por allá, quién sabe dónde andan. O sea, ya nadie les dedica una mirada a ellas. Entonces yo veo un futuro muy oscuro porque además yo creo que los jóvenes, y aquí estamos frente a jóvenes, y esto por supuesto que yo me considero muy responsable, fueron mal encausados por nosotros los adultos. ¿Qué hicimos con el país? Los hombres y mujeres de mi edad, ¿qué país le estamos heredando a nuestros jóvenes? Ayer estaba leyendo una novela de Patrick Modiano, en donde habla uno de los personajes, dice, se llevó a pasear a la niña, una persona que iba a cuidar a la niña, la saca, la lleva al metro, tú dices, ¿en qué momento se la roba? Y luego dice, no, es que yo a esta niña la dejo salir en la noche para que se le quite el miedo a la oscuridad, a que dé la vuelta por la cuadra o se vaya más para allá para que se le quite el miedo. En la noche, en Guadalajara, en colonias como Chapalita, se los roban, los golpean, y te lo digo porque lo vimos. Cuando yo era niño, hace muchísimos siglos de esto, la calle era nuestro espacio vital. La calle era nuestro espacio vital, en la tarde, en la noche, en el día, o sea, ahorita no puede salir el niño a la calle, no puede andar en bicicleta y todo eso. ¿Cómo le hicimos para, perdónenme la expresión, darle en la madre al país? Para dejarles a ustedes esto, a los jóvenes esto. Y el peor del caso es que no veo forma de que los jóvenes desarrollen una reflexión más profunda sobre lo que está sucediendo. Puse el ejemplo del narcocorrido, porque si tú
haces una revisión, tú que eres músico, haces una revisión del iPad o donde tengan guardada la música los jóvenes del Lagos, de la prepa, de Lagos de Moreno, el 60-70% de esto va a ser música relacionada con narcocorridos o relacionada con bandas o relacionada con toda esa cultura que ya nos infiltró y es una cultura más poderosa que la de la misma escuela. La televisión, las redes sociales, el narcotráfico y este tipo de cultura es más poderoso de lo que puede hacer la escuela, lamentablemente, y yo fui profesor 40 años. A lo mejor fue porque hay malos profesores. Pero no soy optimista. Le agradecemos muchísimo, doctor Roberto Castellán Rueda, por esta conferencia y para entregarle su constancia me voy a permitir darle lectura. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos y la División de Estudios de la Cultura Regional otorgan la presente constancia al doctor Roberto Castellán Rueda por impartir la conferencia magistral Urnas y fusiles, la democracia en tiempos de guerra, en el marco de la Quinta Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Atentamente, piensa y trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, 6 de marzo de 2018. Muchísimas gracias.